Buenos días con cada uno de ustedes, señores. Es un gusto de saludarlos a través de este medio virtual. Bien, mi nombre ya me conocen muchos de ustedes. Mi nombre es Helin Velázquez Guzmán, instructor de ICEM. Este mes corresponde el curso de trabajos en altura, de acuerdo al anexo 6 del Decreto Supremo 024 del 2016, nuestro reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. Bien, iniciamos con este curso. En la imagen estamos viendo una fotografía real de la década de los años 30. ¿Ve? Esta foto fue tomada entre 1930 y 1931. ¿Qué es lo que deseo que vean aquí? ¿No? Vemos la falta de los sistemas anticaídas. ¿No? Ningún elemento anticaídas. ¿Ve? Esas son fotos reales. ¿Ve? Aquí nos dice, ¿ve? Nota el uso de la viga de acero de tipo I. Este es el tipo I. Aquí está la viga, ¿no? Eso fue una innovación en esos años. ¿Sí? También se ve la falta de protección de caídas, ¿no? Lo que mencionaba hace un momento. Al fondo se ve el edificio Chrysler, ¿ve? En esa década, hasta hoy en día está. Ese edificio tiene una altura de 318 metros, ¿no? Entonces esta persona está aproximadamente a 300 metros de altura. Vemos otra imagen pequeña, ¿no? También trabajadores sin hacer uso de ningún tipo de equipo anticaídas. En la actualidad, lo que no debemos de hacer, alguna vez por ahí somos testigos de haber visto prácticas inseguras como esta, andamios, cilindros, tablas, tablones, completamente falta de seguridad, ¿no? Incumplimiento a los procedimientos de seguridad. Y esto es lo que no debemos de hacer, ¿no? Entonces, el propósito de este curso, ¿no?, es establecer los requisitos para el control de riesgos de caídas desde diferentes niveles. Establecer prácticas seguras para el uso de sistemas de protección contra caídas y el uso de escaleras portátiles. Podemos ver, nuevamente, recordando la década de los años 30, sin ningún tipo de elementos contra caídas. Y en la actualidad, sí, vemos en la imagen, ¿no?, un trabajador con todo su equipo anticaídas. Y ese es el objetivo, llegar a ello, ¿no? Algunas referencias legales. Tenemos la Ley 29783 y su reglamento, el Decreto Supremo 005 del 2012. Y en especial tenemos nuestro Decreto Supremo 024, ¿no?, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. ¿Qué dice nuestro reglamento en su artículo 134? Atento, dice, para realizar trabajos en altura o en distintos niveles a partir de 1,80 m, 1,80, se usará un sistema de prevención y detención de caídas. No se está hablando de nuestro equipo anticaídas, ¿no?, tales como el anclaje, línea de anclaje, línea de vida y arnés de seguridad. Y contar, por supuesto, dice, con el certificado de suficiencia médico anual. Entonces, ¿quiénes pueden realizar trabajos en altura? Solamente personal capacitado, autorizado y que cuente con el certificado de suficiencia médica, ¿no?, en el cual básicamente se descarta si el trabajador padece de fobias. Fobias son miedos a las alturas, o si tiene vértigo. Vértigo es, por ejemplo, ¿no?, alguna vez hemos subido a un edificio muy alto y hemos visto hacia la calle y sentimos una especie de mareo, como que se moviese el piso, ¿no? Una sensación de eso viene a ser vértigo, ¿no? Entonces, con este examen médico, básicamente el personal tiene que estar en condiciones al 100%, físicas y mentales, ¿no?, al 100%. Accidentes de trabajo en altura, ¿no? Las caídas de los trabajadores pueden darse de los dos distintos fuentes, ¿no? Por ejemplo, aquí, caídas desde alturas. Cuando decimos desde alturas es subir a una parte alta y nos podemos caer, ¿no? Por ejemplo, en mina, ¿no?, subimos una chimenea y podemos caernos. También hay inclinados,
Subimos andamios y nos podemos caer, pasarelas, plataformas u otros, o desde unas escaleras fijas o portátiles, desde vehículos y máquinas, en planta de molinos, tolvas, celdas, espesadores, o en construcciones de obras civiles, ¿no? De infraestructuras, ¿no? Es una parte donde subimos y nos podemos caer. Y también nos podemos caer a profundidades, ¿no? En este caso de profundidad no hay necesidad de subir, porque ya existe la profundidad. Por ejemplo, en mina, piques, echaderos, parrillas en planta y en mina también, pozos, excavaciones y zanjas, ¿no? En construcciones, obras civiles, o cualquier tipo de abertura en el suelo, ¿no? Entonces podemos caernos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Con qué debemos de contar para evitar esas caídas? ¿No? Tenemos el sistema de protección contra caídas, ¿no? Y es completo, fíjese. Dentro de los sistemas de protección contra caídas tenemos dos, ¿no? Los sistemas primarios y los sistemas secundarios. En los sistemas primarios estamos hablando básicamente de plataformas de trabajo, andamios, ¿no? Plataformas elevadores, ¿no? Por ejemplo, el camión Scissor Lift, los telehandler, los manitús, las jaulas de trabajo. Entonces, en los elementos primarios de contracaídas son básicamente equipos diseñados ahí con su plataforma, con su jaula. Son diseñados para que un trabajador esté ahí arriba, ¿no? Además de contar con un sistema primario que ya son diseñados, a la vez también tenemos que utilizar el sistema secundario. Por ejemplo, ahí tenemos dos, ¿no? Los sistemas secundarios personales y colectivos. En personal, básicamente uso de nuestro equipo anticaídas, ¿no? La línea de restricción de caídas o nuestro arnés, ¿no? Y, y en elementos secundarios tenemos las barreras y señales de advertencia. Y también las redes de seguridad. Entonces vuelvo a indicar, así tengamos los sistemas primarios y secundarios, los colectivos, en todo momento debemos utilizar nuestro equipo personal, ¿no? Básicamente arnés, ¿ya? Así estén implementados, por ejemplo, las redes, ¿no? Tenemos que utilizar en todo momento el arnés. Algunos componentes del sistema de protección contra caídas. Estos son los componentes principales. El más principal, el arnés de cuerpo entero. También tenemos la línea de anclaje con absorbedor de impactos, el punto de anclaje, el gancho con resorte, el anillo en D, la línea de vida, horizontal en este caso. El arnés de seguridad. Es un dispositivo de seguridad que es usado alrededor de las partes del cuerpo, ¿no? Esto nos va a prever protección contra caídas. ¿Qué más nos indica? Para trabajos donde se tenga la posibilidad de caída a diferente nivel, de igual o mayor a 1,80, tal como indica el reglamento, es obligatorio su uso de este arnés. Todos los componentes del arnés, ¿cuáles son los componentes? Las costuras, correas, las hebillas, todos esos componentes deben tener una resistencia de 5.000 libras, ¿no? 5.000 libras. O sea, si ponemos un objeto muy pesado, ¿no? De 5.000 libras, debe soportar, debe tener esa resistencia. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar 2.270 kilos, que es su equivalente, ¿no? Ya que en nuestro país hablamos kilos, ¿no? Libras para el sistema internacional. ¿Ya? Entonces, todos deben soportar el peso de 2.270 kilos, cada componente, ¿no? Los tirantes, las bandas, las hebillas, correas. ¿Qué más nos dice? Debe ser revisado siempre antes de usarlo, ¿no? Debemos revisar las correas, hebillas, costuras y anillos. Veamos otro componente del sistema anticaídas bastante importante, las líneas de anclaje.
esto con lo que indica las normas ANSI. La norma ANSI A10.14 y ANSI Z59, el cual también lo indica en nuestro estándar de EPPs de nuestra empresa, Pan-American Silver. Este elemento debe contar con absorbedor de impactos. Ahí está, tenemos. Uso incorrecto de las líneas de anclaje y el absorbedor de impactos. Usos incorrectos, fíjese. Entonces tenemos aquí nuestra línea de anclaje, ¿no? Con 2 puntos de anclaje. Cuando nos anclemos, evitar de que este ángulo no sea mayor a 120 grados. No debe exceder los 120 grados. ¿No? Usted tiene las dos líneas, me anclo aquí, pero no debe ser tan horizontal, no mayor a 120 grados. Pues el enganche puede ser inadecuado y por ahí se suelta. Sigamos viendo usos incorrectos, ¿no?, de la línea de anclaje y su absorbedor de impactos. ¿Qué nos indica acá? Al trabajar con la línea de anclaje doble, no debe conectarse la línea sin usar a su arnés. Esto puede producir una situación en la cual el evento de una caída, la cuerda estacionada interferirá con el funcionamiento del absorbedor de impactos, resultando en lesiones graves o la muerte. Entonces, ¿qué nos indica? De que si usamos inadecuadamente una de las líneas de anclaje, puede interferir y haciendo de que no funcione el absorbedor de impactos. Por ejemplo, acá está enganchado. Imagínese una caída. Este absorbedor de impactos no se va a activar, ¿no? O este segundo tipo, inadecuado, ¿no? El absorbedor de impactos ahí no funciona. Y completamente incorrecto, ¿no? Evitar estos usos incorrectos. ¿Qué es el absorbedor de impactos, ¿no? Dispositivo que sirve para disipar la energía durante una caída o limitar la energía impuesta sobre un trabajador durante una caída. Este elemento debe tener una elongación máxima de 1 metro. ¿Ya? Entonces, esto disipa, disminuye, ¿no?, la caída, ¿no?, el impacto de la caída. ¿Ya? Entonces, generalmente todo absorbedor de impactos, cuando se activa, se va a elongar hasta 1 metro de distancia. Este dispositivo o este absorbedor de impacto viene empaquetado y siempre se engancha al anillo dorsal del arnés, ahí lo vemos. Permite la disipación de la energía. Ese es su objetivo, disipar la energía, ¿no?, extendiendo la distancia de desaceleración y reduciendo la fuerza de freno de caída, ¿no? Entonces no vamos a caer de lleno, ¿no?, el cual nos puede lastimar, causar fracturas, ¿no? Entonces es como un freno, ¿no?, disipa la caída. Los puntos de anclaje. Un punto de anclaje, ¿no? ¿Qué es el punto de anclaje? Punto fijo o elemento que une la línea de anclaje y que está diseñado y calculado para soportar los 2.270 kilos de peso muerto. Solo se acepta una persona por punto de anclaje, ¿ya? Entonces aquí algo importante, ¿no? Peso muerto significa, imaginemos una carga muy pesada que pesa 2.270 kilos y lo suspendemos ahí, en ese punto, ¿ya? Usted ubica un punto, imagina, ¿no?, una carga de 2.270 kilos, ahí lo suspende, debe soportarla. A eso se refiere de peso muerto, ¿no?, peso ahí suspendido, ¿ya? Entonces los puntos o vigas, todo punto de anclaje, la línea de anclaje horizontal, vertical, ¿no?, líneas de vía horizontal, vertical, deben soportar este peso muerto de 2.270 kilos. El punto de anclaje debe ubicarse por encima de la cabeza del trabajador. Puntos de anclaje incorrectos. No utilizar como puntos de anclaje tuberías de instalaciones de agua, tuberías de aire, tuberías de gas o tuberías de instalaciones eléctricas, ¿no? Nunca utilizar estas tuberías de servicio, porque no están diseñados, no van a soportar ese peso de 2.270 kilos. ¿Eh? Además de ello, también una recomendación, nunca anclarnos en vigas de madera. Alguna vez por ahí podemos encontrar una viga de madera, tampoco es adecuado.
¿ya? Entonces busquen puntos macizos que puedan soportar esos 2.270 kilos. ¿Qué más nos dice? No anclarse, dice, en partes salientes como pernos, platinas y demás. Por ejemplo, aquí vemos esta imagen. Está anclado ahí el mosquetón en un perno saliente. Este es un anclaje incorrecto. Y también aquí en la otra imagen vemos, ¿no?, un punto de anclaje incorrecto. Esto no es aceptado en Pan American Silver, ¿no? No es aceptado. Las líneas de vida. Las líneas de vida son un cable de acero o soga de nylon tendido horizontalmente o verticalmente, desde un punto de anclaje unido entre sí. Esta línea debe resistir los 2.270 kilos por persona conectado a la línea. ¿Bien? Entonces, líneas de vida hay horizontales y también hay verticales. ¿Y qué nos dice? Algo importante aquí. Estas líneas de vida deben soportar 2.270 kilos por persona. Y si hay dos personas, ¿cuánto vendría a ser? 2.270 por 2 vendría a ser 4.540. 4.540 kilos si hay dos personas. Eso es lo que debe soportar. ¿Ya? Y no solamente estas líneas, puntos de anclaje también. Puntos de anclaje, 2.270 kilos. Líneas horizontales, multiplicamos por las personas que están utilizando esa línea. Y el estándar de Pan American Silver indica, ¿no?, máximo 2 personas. No puede ser más tampoco, máximo 2. ¿No? Por eso digo 4.540 kilos. La línea de vida horizontal. Es la línea horizontal, se usará solo cable de acero extendido en tramos de 15 metros de longitud máxima. Entonces, ¿qué nos indica? Solamente debemos usar cables de acero en líneas de vida horizontales. Y la longitud máximo dice 15 metros. Y decía, el estándar también nos indica máximo, aquí dice, se permitirá solo 2 personas. Máximo 2 personas en 15 metros. ¿Ya? Y algo importante, recuerden, solamente cable de acero. Y aquí lo dice en este segundo párrafo. Las líneas de vida horizontales deben ser cable de acero de 1 pulgada. De 1 pulgada este cable. ¿Qué más nos dice? O también puede ser un cable de acero mejorado de clasificación 6x36 de media pulgada. Entonces, ¿qué refiere? Que también puede ser un cable de media pulgada, pero tiene que ser mejorado, extra mejorado. Por ejemplo, el 6x36. 6x36 significa 6 torrones por 36 cables. Entonces revisemos también nuestro estándar, nuestro PETS, para conocer estos cables. Entonces, como mínimo el de media pulgada, pero tiene que ser mejorado. O mejor buscamos un cable de 1 pulgada. Dice, deben quedar fijos en cada extremo por lo menos por 3 grapas. Entonces, eso se refiere al amarre en cada extremo. Y aquí vemos una foto, ahí está el cable de acero, la línea de vida horizontal. Y aquí estamos viendo el amarre en los extremos de esta línea de vida horizontal. Dice, línea de vida horizontal, la distancia entre grapas debe ser de 10 centímetros, no debe ser más. 10, ahí está, 10 centímetros, 10 centímetros. La cantidad mínima de grapas, 3 unidades, ahí están, las 3 unidades. El cable tensado, dice, cable tensado, la flecha no debe superar los 20 centímetros. ¿No? Entonces, cuando tensamos algún cable, ¿no?, por más tensado que esté, y jalamos, siempre hay una deflexión, ¿no? Los topógrafos dicen, está haciendo catenaria, dicen, ¿no? Catenaria, deflexión. Nosotros podemos decir el efecto flecha. Así como una flecha se jala, ¿no? Entonces, ese efecto flecha no debe superar los 20 centímetros, ¿no? Entonces, tiene que estar bien tensado. ¿Qué más nos dice? La distancia de cable suelto debe ser superior a 5 veces el diámetro del cable. Esto nos indica aquí esta parte. El final de este cable sin tensar, aquí está. Aquí vemos el cable tensado y aquí el cable sin tensar. Entonces, esta longitud es
esta partecita debe ser 5 veces superior al diámetro del cable. No tiene que ser tan cortito, ¿eh? Porque la última grapa no va a funcionar, a eso se refiere, ¿eh? Entonces tiene que haber una longitud mínimo 5 veces el diámetro de ese cable. Y algunos componentes, aquí vemos, del amarre del cable, el punto de anclaje, aquí está, que debe soportar los 2270 kilos, el guardacables, allí tenemos las grapas, el cable tensado y el cable sin tensar. Línea de vida vertical. Se usan cuando se requiere movilidad vertical. Puede estar integrado con una soga de fibra sintética y cable de acero. Entonces, en el estándar de trabajos en altura de nuestra unidad, ¿qué nos indica? ¿No? De que este cable puede ser de cable o también de fibra sintética. La línea de vida vertical. Veamos el componente, el agarracuerda. Línea de vida vertical y su agarracuerda, o también conocido como freno vertical. Aquí están los frenos verticales. Este dispositivo es usado para trabajos en los cuales se requiere de movilidad vertical. Para el desplazamiento del trabajador será necesario instalar otra línea, esa es la línea de posicionamiento. Esta servirá para que el trabajador sujete de la misma su arnés a través de los anillos en D que está a nivel de la cintura y le permite guiar sus diferentes niveles. Esta línea deberá ser de 1 pulgada de diámetro como mínimo. Entonces, si es de fibra sintética, igual, mínimo 1 pulgada. Entonces, importante el freno vertical, ¿no? Ante una caída, ¿cómo funciona? Tan igual que cuando subimos a un vehículo, ¿no? Utilizamos el cinturón de seguridad y de repente hay un trabamiento, ¿no? Del mismo modo. En una caída se va a trabar, ¿no? Se va a enganchar. Ganchos de líneas de anclaje. Los ganchos son de acero forjado en ambos extremos y deben tener seguro de cierre automático. Entonces, cuando nos dice acero forjado, es porque estos metales han tenido un tratamiento especial, un tratamiento térmico, para que puedan resistir ese peso mínimo, 2270 kilos. ¿Qué más nos dice? Solamente los ganchos de seguridad de bloqueo automáticos son aceptables para su uso. Entonces son automáticos. Nos enganchamos y este cierre es automático. Debe cerrarse. Cierre automático. Línea de vida retráctil. ¿Qué es la línea de vida retráctil? Aquí vemos en las imágenes, ¿no? De distintos modelos. Dice, dispositivo de desaceleración en la que después de ocurrir una caída automáticamente asegura el tambor y frena la caída. Entonces, en algunos casos nos vamos a identificar que no podemos usar un arnés con su absorbedor de impacto, sino es necesario utilizar una línea de vida retráctil. ¿Qué más nos dice? Si la labor a realizar obliga de trasladarse al personal constantemente de nivel, ¿no? Se recomienda emplear bloques retráctiles para un aseguramiento permanente, ¿no? Entonces nos indica, ¿no? Si tenemos la necesidad de realizar un trabajo en este nivel, luego bajo o subo, en esos casos utilizamos esta línea de vida retráctil. Por ejemplo, en presa de relaves, en taludes también, ¿no? Cuando hacemos mantenimiento de las geomembranas, tienen que subir, bajar. Entonces es en esos casos utilizar esta línea de vida retráctil. También hay líneas de vida retráctil de menor longitud, pequeños. Esto en casos de que realicemos trabajos a menor altura, por ejemplo, menos de 5 metros, 5.60 metros, donde no se necesita usar un arnés con absorbedor de impactos. Podemos utilizar estas líneas de vida retráctil. Algunos accesorios secundarios, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? El conector de anclaje. Algunos le dicen eslinga, ¿no? Pásame la eslinga, dicen, ¿no?
Entonces son conectores de anclaje. Dispositivos para conectar el arnés del trabajador a un sistema de anclaje. Estos pueden ser fajas con anillos en D. Ahí están las fajas, ¿no? Se asemejan a las slingas, por eso algunos trabajadores suelen llamarlo slinga. Deben estar hechas con fibras sintéticas y acero forjado. Debe tener una resistencia de 2.270 kilos, ¿no? Accesorios secundarios. Aquí vemos los mosquetones. Son conectores metálicos que se pueden conectar a puntos de anclaje. Deben cerrarse y bloquearse automáticamente y deben poder abrirse solamente por lo menos con 2 acciones deliberadas consecutivas. ¿Ve? Entonces tienen un cierre automático, pero no se abren fácil. ¿Ve? Entonces, ¿qué significa? Nos podemos conectar, podemos instalar fácilmente, actúa el cierre, pero no debe abrirse fácilmente. Eso es lo que nos refiere. Entonces, para poder abrirlo, debe haber por lo menos 2 acciones, ¿no? Muevo aquí, doy la vuelta, presiono, 2 acciones. ¿Ya? Y del mismo modo, todo elemento o componente anticaídas debe soportar los 2.270 kilos. Algo para indicar que nos indica el reglamento, en su artículo 89, que nos indica: cuando se efectúen reparaciones en las chimeneas y pozos con más de 20 grados de inclinación, los trabajadores deberán usar arnés, línea de viga y anclaje con la resistencia adecuada y controlada. Entonces, en minas, esto ya básicamente en minas, socavón, o en inclinados, ¿no? Inclinados, chimeneas, ¿no? Que sean más de 20 grados de inclinación, ya debemos utilizar nuestro equipo anticaídas. Sistema de restricción de caídas. Cuando se trabaje a menos de 1,50 m del borde del techo y no exista baranda, se hará uso del equipo de protección contra caídas. Entonces, si vamos a trabajar a desniveles, a borde, no solamente de techos, ¿no? Cualquier desnivel, debemos tener nuestra línea de restricción de caídas. Usted calcula la flecha, aquí de la línea de vida horizontal, la flecha, el efecto flecha y la distancia, ¿no?, de la línea de restricción de caídas, el cual tiene que hacer de que nuestro cuerpo, ¿no?, tenemos un centro de gravedad. Ese centro de gravedad de nuestro cuerpo no debe estar expuesto al vacío, sino el centro de gravedad debe estar dentro del piso, de la estructura donde estemos, o del techo. Evita, ¿no?, que nos callemos al vacío. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos, aquí está restringiendo, hace de que el punto de equilibrio de la persona no esté en el vacío, sino esté dentro de la estructura. Aquí también vemos otra línea de restricción, le agarra de la camisa o de su polo. Esto no es aceptado en Panamericana. Eso entre comillas, no es aceptado, ¿no? La imagen entre comillas. Sistema de restricción de caídas. Trabajos sobre techos. Asegurarse de la integridad estructural del techo y la capacidad del techo de soportar el peso a colocar encima. Entonces, si vamos a realizar trabajos en infraestructuras, techos, revisemos los catálogos de ese material, de esa calamina, ¿no? Por ejemplo, un TR4, ¿soporta, no soporta a cuántas personas? Veamos las capacidades. Pueden haber techos muy livianos y uno pisa y se hunde, podamos caer, ¿sí? Entonces a eso se refiere, revisar, ¿no?, si estos techos nos van a soportar. Si existen zonas débiles, estas deberán ser marcadas con cintas para impedir que el trabajador pueda acceder a ellas, ¿sí? Entonces, identificar o delimitar zonas débiles del techo. Distancia de caída libre. Cuando hablamos de distancia de caída libre, viene a ser todo ese espacio, si es que hubiese una caída, ¿no?, ¿hasta dónde llegamos? ¿Cuánto es la distancia, ¿no? Estoy hablando de la longitud de caída. Por ejemplo, en esta imagen veamos, ¿no?
Aquí hay una persona que está en un piso, está realizando un trabajo. Imaginamos que se cae, sufre una caída. Entonces, ¿cuánto mide la línea de anclaje? Las líneas de anclaje miden 1,80 m. Entonces, toda la línea de anclaje ya funciona. En una caída, ¿quién se activa? Es el absorbedor de impactos. ¿Y qué dice nuestro estándar, ¿no? Todo absorbedor de impacto mínimo la elongación o máximo la elongación debe ser 1 metro. Y aquí tenemos 1 metro. ¿Ya? Y dice distancia de reducción de velocidad. Este es el absorbedor de impactos. ¿Ya? Entonces, si sumo ambas líneas, ya tengo 2,80 m. La línea de anclaje más el absorbedor de impactos, 2,80 m de caída. Pero sumemos la talla del trabajador. ¿Ya? En este ejemplo, 1,80 m. 1,80 m. Si sumamos todo, nos va a salir 4,60 m. Esto es la distancia o la mínima distancia requerida, 4,60 m. Desde el punto de anclaje hasta la punta de los zapatos. Es lo mínimo. En una caída, uno se cae y si aquí es el piso, solamente llega a la punta de los zapatos. Entonces, para evitar ello, ¿no? Tenemos que tener un factor de seguridad. Le aumentamos 1 metro más, ¿no? Cosa que nuestro pie no esté en el piso, ¿no? Quede ahí suspendido, ¿no? Hay un espacio de seguridad, ¿no? Más 1 metro vendría a ser 5,60 m. Entonces, a toda esta distancia es la distancia de caída libre. En total, 5,60 m. Entonces, la recomendación también aquí nos indica la mínima distancia requerida debe ser menor que la distancia de caída libre. Entonces, usted ha visto su arnés. ¿Cuánto es la longitud de su arnés? ¿Cuánto es la elongación de su absorbedor de impacto? ¿Y cuánto es su talla de usted? 1,80, 1,70 o algunas veces hay personas un poco más bajos, 1,60. Entonces, esa es la distancia mínima requerida. Esta distancia mínima debe ser menor que la distancia de caída libre. ¿Ya? Y recuerden, la distancia de caída libre es un vacío, un espacio libre de obstáculos. No tiene que haber estructuras, vigas, algún objeto, porque nos caemos y de repente nos golpeamos en una viga metálica y de nada nos sirvió hacer uso de este equipo. ¿Ya? Entonces, esa distancia de caída libre tiene que estar libre de obstáculos. Algo más aquí, en esta parte dice. Para las líneas de vida horizontales, agregar la deflexión. Este es el efecto flecha. Aquí en este ejemplo hemos visto con respecto a un punto de anclaje fijo. Aquí está el punto de anclaje. ¿Qué pasa si estamos anclados en una línea de vida horizontal? Va a tener su efecto flecha, o sea, su deflexión. Y eso también tenemos que añadir a ello. Si hasta aquí tenemos 5,60, aumentamos 20 centímetros más de deflexión porque el cable está bien tensado, más 20 centímetros de efecto flecha vendría a ser 5,80. ¿Ya? Eso en casos de líneas de vida horizontal. Inspección del equipo anticaídas. Antes de cada uso se inspeccionará visualmente en tierra firme el equipo de protección contra caídas. Una correcta inspección. Y en nuestra unidad tenemos el anexo 1, un checklist, ahí verificamos. Entonces, toda inspección se realiza con ese documento, con un checklist documentado. Revise si las correas tienen algún desgaste, ¿no? Si presentan cortes, costuras sueltas o si están descoloridas. Seguimos inspeccionando. Las partes metálicas del equipo deben estar libres de rajaduras, deformaciones, bordes afilados y asperezas. Estamos inspeccionando. ¿Qué pasa si encontramos ya algo inconforme? Pues le damos de baja, ya no podemos utilizar. ¿Qué más? Revise que no hayan daños causados por fuegos, ácidos u otros corrosivos. Aquí vemos una línea de anclaje completamente deshilachado, ¿no? Como ejemplo. Los ganchos de seguridad deben cerrarse y asegurarse sin ningún problema. Aquí vemos el gancho. Una recomendación. Cuando realizamos trabajos en minas subterráneas, sabemos que en las minas subterráneas hay generación de gases, hay humedad
y estos ganchos se afectan, ¿no? Son los más afectados debido a la humedad, hay corrosión, ¿ya? Entonces, pues, la vida útil de un arnés va a ser menor en minas subterráneas, ¿no? Entonces, verifiquemos, inspeccione usted bien. ¿Qué más? Verificar el buen funcionamiento del sistema de ajustes, ¿no? Y aquí vemos en esta imagen, por ejemplo, un arnés muy típico, el cual lo conocemos bastante, ¿no? Con su pechera, o también tenemos un arnés en forma de X o cruzado, ¿no? Distintos modelos, ¿no? Seguimos inspeccionando los equipos, en especial el arnés, ¿no? Dice, deberán ser retirados de uso los arneses que hayan sufrido el soporte de una persona en caída. ¿Qué significa ello? Que el arnés que ya funcionó, que ya funcionó ante una caída, ya salvó una vida, ¿no? Esos arneses ya no se vuelven a utilizar. Así estén nuevos, así usted lo revisa, ¿no? Un arnés que recién lo estamos utilizando el primer día y alguien se cayó, ya funcionó, ya cumplió su función ese arnés. Ese arnés ya debe ser retirado, debe ser dado de baja. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues los arneses en la parte posterior, fíjese aquí, ¿no? En la parte posterior vamos a encontrar una etiqueta en realidad. Ahí está el indicador de impacto. Algunos trabajadores suelen llamarlo el chismoso, ¿eh? Es el que nos avisa si ese arnés ya funcionó. Ese se llama el indicador de impacto. En realidad, ese indicador de impacto es una simple costura, ¿eh? Es una simple costura, y dice costura intacta. Cuando esta costura está intacta, significa que ese arnés no ha sufrido la caída de una persona, no ha soportado la caída de una persona. Pero si esa costura se ha desgarrado o se ha abierto, ¿ve? Como vemos aquí en la foto, significa que sí ha funcionado, ¿ya? Entonces es importante revisen este indicador de impacto. O chismoso, ¿no? Porque nos va a avisar. Alguien, yo recuerdo en una capacitación, un trabajador me preguntaba y me decía, ¿no? Me preguntaba, ¿y si ya funcionó, está con su desgarre y de repente lo vuelven a coser? Pues sí, es posible que por ahí alguien lo vuelva a coser, ¿no? El cual no se debe realizar. Hoy en día los arneses vienen con una etiqueta, ¿eh? ¿Ya? Entonces hay arneses que ya vienen con una etiqueta de indicador de impacto, cosa que si se rompe o se desgarra la costura, también se rompe la etiqueta, y ahí ya es difícil de coser la etiqueta, ¿ya? Entonces verifiquen ese indicador de impactos. Colocación y ajuste adecuado del arnés. Generalmente cuando uno se pone el arnés, lo primero que se regula es el cinturón. Debe estar bastante ceñido para mantener el arnés en el cuerpo de forma precisa, pero sin exceso para no crear incomodidad. ¿Qué nos indica todo ello? Hay arneses, hay algunos modelos que tienen un cinturón y algunos también que no lo tienen. Por eso es importante revisar los catálogos de cada arnés, ¿ya? Algunos vienen con un cinturón, ¿ya? Entonces aquí nos indica de que el cinturón, dice, puede estar bastante ceñido. Ceñido es bastante ajustado o bastante apretado. Eso se refiere a ceñido. Entonces el cinturón puede estar bastante ajustado, apretado, ¿ya? En la parte de abajo nos indica, dice, las perneras pueden estar ajustadas, pero no ceñidas. Entonces, debe estar ajustado, pero no muy apretado. El usuario debería poder pasar la mano plana entre la cinta y el muslo, entre la correa, ¿no? Y generalmente decimos, ¿no?, los 4 dedos, ¿no? Porque la mano plana va entre los 4 dedos, como vemos en la imagen, ¿ya? Entonces, no muy ajustado, ¿no? Eso, ceñido es bien ajustado, ¿no? Entonces, no ceñido, ajustado. ¿Qué pasa si estas correas, las perneras, están con un ajuste incorrecto, un ajuste inadecuado? Aquí vemos en esta imagen. Esto es una imagen real de una inspección, ¿no?, en una empresa, ¿no? Vamos a mantener la identidad del trabajador. Fíjese, la cinta del pecho está mal posicionada.
demasiado alta y muy suelta. ¿Ve? Demasiado alto. En una caída, este le va a agarrar del cuello y le va a romper el cuello a este trabajador. ¿Ve? Entonces, hagamos el correcto posicionamiento y el ajuste. Esta pechera debe estar más abajo, aquí, ¿no? A nivel de las tetillas o un poquito abajo de las tetillas. Con respecto a las perneras, dice, las cintas para las piernas están posicionadas en forma incorrecta. Están demasiado flojas, ¿no? Demasiado flojos. ¿Qué pasa en una caída? ¿Qué puede suceder? En una caída, ¿no? En una caída esto va a impactar con nuestros testículos. ¿Y qué puede suceder? Veamos, cuando hay un impacto con los testículos. Veamos, esto es real de un accidente. ¿Qué podría suceder si las correas están mal ajustadas? Un empleado usaba arnés de seguridad cuando de repente sufre una caída. Las correas que aseguraban las piernas se deslizaron presionando su escroto. Escroto es la bolsa, ¿no? La bolsa donde están nuestros testículos. Presionando su escroto, produciendo la expulsión de sus dos testículos. Y aquí vemos la imagen, son imágenes reales. ¿Ya? Eso es lo que puede suceder con un ajuste inadecuado, incorrecto de estas bandas, de estas cintas, ¿no? Del lado de las piernas. ¿Ya? Entonces, alguna vez, ¿no? usted o los que me están escuchando, cuando hacemos deportes, ¿no? Alguna vez jugamos fulbito, fútbol, un deporte que bastante apasiona, hemos recibido un pelotazo a nivel de los testículos, ¿no? Los que alguna vez hemos experimentado ese dolor, de un pelotazo, de un balonazo. Imagínese esta persona, cuánto dolor debió haber soportado, cuánto dolor debió haber soportado mientras estaba colgado, suspendido. Es más que un pelotazo, multiplique, no sé, por 100, por 1000 al dolor de un pelotazo. Trabajos en altura con escaleras. Para subir al punto se empleará la escalera con el apoyo de un compañero para que sujete la escalera en todo momento. ¿Bien? Entonces esto también lo indica en nuestro estándar de trabajos en altura. Siempre tiene que haber un compañero sujetando la escalera en la base. ¿Ya? Uno sube, pero uno sujeta en todo momento. No es que dejo un momentito, lo suelto, no. Puede ocurrir un accidente. En todo momento ahí, soportando. ¿Qué más nos dice? Para subir y realizar trabajos, utilizar los 3 puntos de apoyo. La escalera debe pasar mínimo 1 metro del peldaño que se usa como nivel de trabajo, ¿no? Como aquí ven, mínimo 1 metro, ¿no? O algunas veces alguien dice son 3 peldaños, sí, es equivalente. En caso de postes, la escalera se amarrará del último peldaño en el poste para evitar su deslizamiento horizontal, ¿no? Entonces hay que amarrar en caso de postes o tal vez también de otro tipo de estructuras. Si puedo amarrarlo, mejor lo amarro, ¿no? Y así evito deslizamientos, ¿no? Trabajos en altura con camión utilitario scissor, ¿no? El scissor líder. Elegir un coordinador líder para dar indicaciones al operador del scissor. El operador posiciona la plataforma en su nivel más bajo para que el personal pueda subir, ¿no? Entonces, la jaula más baja y ahí pueden subir. Anclarse en las barrandas laterales al lado del hastial donde se realizará la tarea, ¿no? Nos anclamos, ¿no? Trabajos en altura con andamios o plataformas. Realizar la inspección de todas las partes del andamio, ¿no? También utilizamos un checklist en cumplimiento a los estándares de andamio. Al momento de subir por la escalera, mantenerse anclado haciendo uso de la doble línea de anclaje. Entonces, cuando subamos, no solamente andamios, subimos una escalera a cualquier punto, utilicemos la doble línea de anclaje, ¿no? Me anclo, subo, desengancho la otra línea y me voy. ¿Cuál es el objetivo? En que en todo momento usted debe estar anclado. En la plataforma, buscar puntos de anclaje cercano a la tarea y anclar las dos líneas de anclaje. Entonces, cuando usamos andamios, la recomendación, busquen un punto que les va a soportar el peso, ¿no?
lo mínimo los 2.270 kilos. Y como recomendación, las rosetas. Las rosetas son donde hay mayor soporte a un peso. Más que las barranas, es las rosetas. Entonces usted lo va a encontrar en cada esquina. Mantenimiento del equipo anticaídas. El equipo de protección contra caídas debe recibir mantenimiento al menos cada 3 meses. El mantenimiento básico consiste en lo siguiente. Limpie la suciedad de toda la superficie con una esponja humedecida en agua limpia. Entonces usamos una esponja. Humedezca la esponja con una solución ligera de agua y jabón. Bien, otra recomendación con respecto al jabón. Utilice un jabón neutro, es mejor, no tiene químicos. Entonces, mejor utilizar un jabón neutro. Concluya la limpieza y lo más importante, nunca use detergentes, no lo use. Son químicos que pueden desgastar, debilitar la resistencia de estas fibras. ¿Ya? ¿Ya? Es una especie de ácido, los detergentes, ¿no? Tienen una acidez y puede dañar. ¿Ya? Entonces recuerden, nunca usar detergentes. Seque el equipo con un trapo limpio y cuélguelo para que termine de secar. ¿Ya? Entonces en el secado, otra recomendación, que seque bajo la sombra, no a la luz del sol, no a los rayos del sol. ¿Ya? Ya está lavado, cuélguelo bajo un techo, ¿no? Bajo una sombra. ¿Qué más? Una vez seco, guárdelo dentro de una bolsa resistente en un lugar limpio, seco y sin vapores o elementos que puedan corroer. Muy bien, señores, hemos llegado al final de este curso de trabajos en altura. Conmigo, hasta la próxima.